saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Antonio, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Miguel. Pues nada, encantado de estar con todos vosotros. Estamos muy contentos de que estés aquí en el podcast, que nos hayas hecho favor de aceptar la invitación. ¿Y por qué no nos platicas para las personas de Latinoamérica que no te ubican bien quién es Antonio López? Bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros. Es un placer siempre estar con mis hermanos de Latinoamérica. Es más, yo cuando tenía hace tiempo un programa de radio Lancera Digital que lo hacíamos a nivel nacional en España, siempre empezaba de la misma forma, ¿no? Era buenas tardes España, buenos días Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos una audiencia brutal en Latinoamérica y para mí siempre es un canal de comunicación bastante interesante y tengo muchos amigos en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina, Chile, Paraguay, etcétera, etcétera. O sea que la verdad que es un placer siempre cruzar el charco, aunque sea a través de las ondas, ¿no? ¿Quién es Antonio López? Bueno, pues Antonio López es un ingeniero de telecomunicaciones que allá por el 2003 empezó a probar cositas del mundo del SEO, porque además tengo vocación de periodismo. Desde el punto de vista académico no pude terminar periodismo, etcétera, etcétera, pero sí que he trabajado bastante con medios de comunicación y todo esto. Y monté mi primer medio de comunicación en 2003, que se llamaba, bueno, todavía está por ahí, interdeportes.es, que Ujú. era el primer diario digital deportivo de la región de Murcia. Aquí es la zona donde yo estoy, que es una zona del sureste de España. Y bueno, la verdad que fue todo un éxito y me dio para aprender SEO, para empezar a aprender a cómo se posicionaba esto. Todavía no sabía muy bien que se le decía SEO a esto de posicionar, pero bueno, empezó a picarme el gusanillo, veía que que ponías unas ciertas cosas, organizabas tus contenidos de una cierta forma y eso crecía, veías que metías enlaces de otra forma y que todo esto crecía y empecé a aprender a través de la experimentación en su momento, por allá por 2003, ¿no? Poco a poco esa experimentación fue creciendo y mi conocimiento en SEO fue creciendo. Empecé a trabajar, por aquel entonces yo estaba trabajando paralelamente de ingeniero de telecomunicaciones en un gabinete de ingenieros, haciendo proyectos y direcciones de obra y todo esto, ¿no? Ujú. Pero pronto di el salto, empecé a trabajar toda la parte de marketing, me formé en temas de marketing digital y obviamente empecé a trabajar como responsable de marketing para varias empresas, ¿no? Del mundo de la tecnología o incluso del mundo inmobiliario, ¿no? Y a partir de 2013-2014 fue cuando yo comencé, 2013 más bien, cuando yo comencé como freelance trabajando Ujú. para otras empresas como SEO. Monté mi propio canal de experimentación aparte, que es el blog del SEO.com, y que se llamaba anteriormente Trending Google, pero bueno, un amigo me aconsejó que cambiase el nombre si no quería que Google directamente se lo quedase, ¿no? O se lo quedara. Entonces, bueno, pues empecé a trabajarlo y luego en 2015, 2014 monté mi propia agencia, que es SEOstar, Ujú. y empezamos a trabajar para otros clientes bueno, haciendo proyectos, incluso hacíamos diseño de proyectos ya desde hace un tiempo, solo hacemos SEO para nuestros clientes, ¿no? Y bueno, pues creció mucho todo lo que es el blog del SEO.com, en la agencia Ujú. SEOstar, tanto con personal como con clientes, ¿no? Cada vez más grandes y más importantes. Y a principio de este año, de 2020, pues recibí una oferta de los chicos de SEMrush. Cuando SEMrush llama a tu puerta, pues es difícil decir que no, evidentemente, sobre todo cuando la oferta es atractiva y cuando crea pues una ilusión bastante importante por estar con ellos, ¿no? Y finalmente acepté y desde febrero de este año pues soy el nuevo country manager de ellos para España y en un futuro pues un futuro cercano pues lo seré para Latinoamérica también. Con lo cual pues Ujú. eso. Si me tengo que definir en una frase, pues soy tremendamente experimentador, Ujú. pruebo todo lo que pase por mis manos, no doy por sentado nada e intento que mis clientes confíen en nosotros para nosotros desarrollar toda la estrategia del proyecto.
Sí, tocas aquí un punto importante que es la experimentación, sobre todo para las personas que nos dedicamos al posicionamiento. Trabajar con los algoritmos de Google no es fácil, últimamente nos han cambiado muchísimas cosas, entonces la experimentación es fundamental y precisamente aquí tocamos el tema de este podcast que es SEO para e-commerce. Una de las preguntas que nos hicieron llegar gente de nuestra audiencia es, ¿qué plataformas tú recomendarías para montar un e-commerce? A ver, esto ha cambiado mucho en los últimos años, incluso en los últimos meses, ¿vale? Ujú, Nos encontrábamos anteriormente que WordPress, por ejemplo, pues WordPress no deja de ser una plataforma, no dejaba de ser, perdón, una plataforma para blog que si querías, querías vender productos a través de tu WordPress tenías que instalar un plugin, ¿no? Que era WooCommerce o ujú, cualquier otro para poder vender, ¿no? Y entonces había una plataforma o un par de plataformas adicionales que era PrestaShop y Magento para ujú, e-commerce nativas, ¿no? A ver, todo esto ya ha cambiado en los últimos meses para bien de WordPress en este caso, porque WordPress tenía mucha limitación si tenías, según el número de productos y todo esto. Entonces, depende mucho cuál el presupuesto que tengas y depende mucho los conocimientos que tú tengas también, ujú, evidentemente, ¿no? A mí Magento me ha defraudado en los últimos meses, en las últimas versiones sobre todo, ¿vale? ujú, Creo que tiene una curva de aprendizaje mucho más lenta, con lo cual yo a una persona que está empezando o que vaya a hacer un e-commerce, yo Magento no lo recomiendo desde un principio. Sí que lo recomiendo cuando quieres profesionalizar algo y lo quieres todo parametrizar muy bien y necesitas hacer cosas que no puedes hacer con otras plataformas, ¿no? Porque Magento además necesita recursos propios muy potentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos por decidirnos entre PrestaShop o WooCommerce, ¿no? ujú. Bueno, también está la opción de Shopify. Sí. Que hay empresas que Shopify, por ejemplo, pues se le da bastante bien, etcétera, etcétera. Bueno, puede tener algún problema de cara al SEO porque no puedes controlar todos los parámetros o los factores SEO, pero bueno, es una opción de tú pagar mensualmente y tener una plataforma que además tienes un montón de recursos, ¿no? El único Ujú, problema es que ya tienes que saber que, bueno, hay varias formas de tener Shopify y que incluso hay una parte de que ellos se quedan con un porcentaje de los beneficios en ese caso, ¿no? Con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta. sí. Entonces, y luego tener en cuenta que esto responde a una pregunta que a mí me hicieron hace mucho tiempo, que es tener un blog en WordPress.com Ujú, o en Blogger o tenerlo tuyo, por ejemplo, en un hosting privado con tu dominio. Es decir, si tengo algo que yo pueda controlar con mi base de datos, prefiero tenerlo yo. ¿De acuerdo? ujú, ¿Por qué? Porque mañana tengo cualquier litigio, cualquier problema con la empresa y yo no soy dueño de esos datos porque me cortan el servicio y se va todo, iba a decir no se pueden decir palabrotas, ¿no? Aquí en no, sí se en el puede. podcast. Sí se Vale. puede. Pues se va todo a tomar por saco, a tomar por eso, ya me entiendes. Entonces, nos queda, yo elegiría entre PrestaShop y WooCommerce. Hoy WooCommerce puedes hacer lo que quieras. Yo creo que si tienes presupuesto me iría a PrestaShop y si no tienes mucho presupuesto me iría a WooCommerce. Ujú. Esas serían tus dos recomendaciones. Ujú. Yo pienso que el tema con WooCommerce también es un poquito más la curva de aprendizaje, pero es mucho, como bien dices, es mucho más amigable que ya un Magento. Eso es. Sí. WooCommerce, el problema es que todavía yo creo que no se lo llega a creer el propio WooCommerce a Ajá, la hora de poder hacer competencia a PrestaShop de forma nativa. ajá. Entonces, eh, hay cosas por ejemplo, WooCommerce, insisto, esto es de una plataforma, es una entidad privada, no, Ujú, no es algo como WordPress, ¿no? Que es un open source, ¿no? De código abierto. Creo que WordPress debería haber desarrollado su propia plataforma e-commerce dentro del propio WordPress, al igual que ha desarrollado Gutenberg para todo el ujú, tema para paliar el que utilicemos Elementor o utilicemos Visual Composer o cualquier cosa de estas, ¿no? ujú, Eh, pues yo creo que debería de haberlo hecho ya en su momento. No lo ha hecho. Bueno, tenemos WooCommerce que cada vez es más profesional, pero no deja de ujú. ser
aunque es gratuito, pero tiene muchas cosas adicionales que son de pago. Por ejemplo, si tú quieres Booking o quieres para Travel o quieres cualquier otra cosa, pues tienes que pagar y que cuesta una pasta. O sea que en este caso hay que llevar mucho cuidado y tener claro hasta dónde quieres llegar, ¿vale? Ujú. ¿Por qué? Porque no se puede hacer todo con WooCommerce. Sí es cierto que hay multitud de plugins que tú puedes utilizar y que son unos gratuitos, otros de pago, pero te resuelven muchos problemas. Pero insisto, aquí la experiencia me dice que cuantos más plugins, más código, más basura le metes a una web y más lenta va la web y por tanto el SEO es menor. Exactamente. Y aquí le damos la segunda pregunta. Ya que ya que elegimos qué plataforma es la que se adecua mucho mejor a nuestro proyecto, eh, ¿cuáles considerarías que serían los puntos fundamentales que debemos de tomar en cuenta al momento de lanzar ya una estrategia de SEO para un e-commerce? A ver, los puntos fundamentales. Además, es que justo estamos desarrollando en Senras, Ujú. cuando salga el podcast, ya habrá pasado un tiempo, ¿no? Pero es que justo, además, lo estamos desarrollando en un webinar que estamos haciendo con Antonio González Seoito en Ujú. Senras, hablando justo de esto del lanzamiento desde cero, ¿no? O sea, de comenzar desde cero en tu e-commerce, ¿no? Desde el punto Ajá. de vista. Y justo esta parte la estuvimos viendo el pasado lunes, que está disponible en la sección de webinar de Senras. Pero Ujú. os digo, para mí, ¿qué hay que tener en cuenta? Sobre todo hay que tener en cuenta para lanzar un e-commerce, sobre todo hacer una planificación financiera del e-commerce, de lo que quieres, del producto que quieres, de si es Ujú. vendible o no es vendible, de si es rentable. Es decir, imagínate que no puedes hacer SEO por lo que sea, porque no puedes invertir en SEO tanto o más que la competencia, etcétera, etcétera. Y tienes que hacer pago por clics, si es rentable a través de pago por clics, etcétera, etcétera. Todo esto tenemos que saberlo, ¿no? Y tenemos Ujú. que saber cómo queremos potenciar, tenemos que saber nuestras campañas que vamos a hacer. Luego, aparte de todo el producto, ¿dónde está el producto? ¿Dónde está mi competencia? Responder a una serie de preguntas de qué quiero vender, cómo lo quiero vender, compraría yo mi producto, cómo lo compraría, dónde lo puedo encontrar, quién es mi competencia. Todo Ujú. esto es imprescindible para poder lanzar ese producto y obviamente elegir un canal u otro, es decir, elegir WooCommerce o elegir WordPress, ¿no? Perdón, o elegir PrestaShop. A ver, yo indistintamente soy de los dos, de uno o de otro, a mí me da igual, ¿no? Pero sí Ujú. que esto hay que tenerlo en cuenta porque no es el mismo presupuesto el que necesitas para PrestaShop que para WordPress, ¿no? Ujú. Eh, Aquí, desde el punto de vista de recursos necesarios, tenemos que planificar muy bien. Tiene que quedar un poco en la cabeza de la gente que esto de montar un e-commerce no tiene por qué ser más barato que montar una tienda física. Tienes un ahorro de costes importante porque no pagas licencia de apertura, no pagas luz, no pagas agua, no Ujú. pagas gente que pueda, o sea, no tienes que hacer una compra masiva de stock para todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que tienes otra serie de gastos que es importante y que tienes que tenerlos en cuenta, Ujú. como por ejemplo el hosting, como por ejemplo el SEO, como por ejemplo toda la parte de logística, la compra, si le vas a hacer dropshipping, tienes que tener en cuenta todo el porcentaje que se lleva PayPal o que se lleva el TPV, etcétera, Ujú. etcétera, ¿no? Todo esto, todos los gastos los tienes que tener muy, muy, muy controlados y tenerlos en un plan financiero antes de lanzar el e-commerce y luego tener un estudio de viabilidad importante, que nadie lo hace. Y esto me recuerda a cuando aquí en España, cuando tú te vas al paro, por ejemplo, cuando te despiden de una empresa y te vas al paro, ¿no? En el paro o tú vas cobrando un subsidio que te dan Ujú. mensualmente o pides que te paguen el pago único del paro, ¿no? Entonces la gente cogía ese pago único del paro y se montaba pues lo primero que pillaban. Entonces lo primero que pillaban, si no tienes formación, era pues a lo mejor una tienda de zapatos o se montaba un bar, sin ni siquiera hacer un estudio de mercado de dónde colocar ese bar o dónde colocar esa tienda de zapatos, cuánta gente pasa por la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí en Internet pasa lo mismo. ¿Vamos a montar una e-commerce de qué? ¿De lo que sea? No, perdona, de lo que sea no. Vamos a saber qué productos, si hay una diferencia
competitiva, qué nos diferencia de la competencia, cómo está la competencia en el sector, dónde vendemos, si vendemos solo en España, vendemos en Latinoamérica, vendemos solo en México, vendemos en Bolivia, vendemos en Estados Unidos. Tenemos que saber que si vendemos comida o que hay productos que no pueden cruzar fronteras, como por ejemplo alguna determinada comida o alguna determinada, o seres vivos incluso, etcétera, Ujú, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ok? Cuando nos enfrentamos a la planificación de un e-commerce, hay una serie de tips, de checklist, que si quieres luego, cuando salga el webinar, lo compartiremos por Twitter y todo esto con la audiencia, ujú. y que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro e-commerce, ¿de acuerdo? Pero más o menos en resumen sería estudio financiero, estudio de la competencia, estudio de viabilidad, Ujú. eh, y bueno, el estudio de mercado, donde va englobado el estudio de la competencia, que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Entonces, con esto podemos intentar salir de la mejor forma posible para disminuir ese porcentaje de fracasos que existen nada más empezar y que no superan los 6 meses de vida el proyecto. Me encanta esto que estás comentando porque son cosas que muchas veces porque estar en internet o porque tener una, yo les llamo propiedad digital, la gente piensa que es gratis o que no tiene que tomar las precauciones como cuando abres comercio en el mundo real. Y son cosas que no se hablan mucho, pero sí son fundamentales porque esa es la diferencia en que sobreviva el e-commerce, tu e-commerce o no sobreviva. Y sobre todo también el no decirle esto a nuestros posibles a clientes o a los oyentes, también eso a la larga le va haciendo daño porque la gente va a decir, bueno, me ha tocado hablar con empresarios, con dueños de pymes que dicen, no, es que ya lo intenté, no funciona. Pero no funciona porque no tomaste las precauciones debidas Claro. desde antes de lanzarlo, ¿no? Sí, y sobre todo saber un poco quién es tu competencia. Es que es fundamental, ¿no? Hay gente que se lanza y piensa que la competencia solo es offline. Ujú, Yo he cogido proyectos de clientes, ¿no? Que los he sentado porque nosotros cuando empezamos un proyecto SEO, bueno, yo me dedico al SEO, obviamente. Yo dentro de la agencia soy el Head of SEO y planifico todas las estrategias SEO de los clientes, ¿no? Cuando tenemos una definición de estrategia y hablo con la propiedad, en este caso, le pregunto lo mismo a todos. Oye, ¿quién es tu competencia? Y casi siempre me dice la competencia que tiene offline, es decir, pues ujú, el otro que se dedica a lo mismo que yo, el otro que se dedica a lo mismo que yo, el otro que se dedica a lo mismo que yo. Vale, pero yo lo meto en Internet, su palabra clave fundamental, con la que más se va a diferenciar, y resulta que no hay ninguno de los que me ha dicho. Y entonces yo le digo, ya, pero, ¿y estos? No, ese no es mi competencia, ya, pero te quito una posición en Google. Con lo ujú, cual, sí que es tu competencia. Y si resulta que tu competencia es Zalando, en el cuestión de moda o lo que sea, es Amazon o es alguna de estas grandes, ujú. pues entonces yo creo que las caga un poquito, ¿vale? En ese sentido, porque va a ser muy complicado el poder competir con gigantes de esta forma. ¿Se puede Ujú. competir? Sí. Afortunadamente, Internet es el canal mediante el cual podemos competir con las grandes sin invertir la cantidad de dinero que han invertido las grandes. ¿De acuerdo? Ujú. Podemos competir, pero hay que ser muy inteligentes a la hora de planificar todo esto y aceptar de que hay partes donde nosotros no podemos llegar. Exactamente. También otra pregunta que nos hicieron llegar es el tema de la arquitectura de un e-commerce, porque a final de cuentas es muy diferente si tenemos una página informativa, si tenemos una página de empresa, a tener un e-commerce. ¿Qué nos recomendarías tú al momento de definir esa arquitectura? Hay que. Esto yo siempre digo que cada proyecto es un mundo y cada proyecto es distinto de otro, ¿no? Sí Ujú, que es cierto que normalmente en e-commerce, en las arquitecturas e-commerce, son de dos partes bien diferenciadas, ¿no? Que son todo lo contrario a medios de comunicación, magazine y todo esto, porque en medios de comunicación, magazine es como todo en forma de silo, muy puntiagudo, ¿no? Es decir, las últimas noticias que se posicionan en muy poco tiempo son las que tienen casi todo el tráfico para el diario, el diario digital. ujú, eh, y está todo como muy en forma de silo, pero muy puntiagudo. En este caso, en e-commerce esto no funciona así. ¿Por qué? Porque evidentemente
primero, Google a la hora de crawlear o rastrear tu sitio web, va a haber sitios a los cuales no llegue, ¿vale? Ujú, Y para ti es un problema. ¿Y es un problema por qué? Porque en el magazine, en el diario digital, una noticia dura 24 horas a 48 horas como máximo posicionada. A partir de ahí directamente se diluye, incluso se desindexa de Google, ujú, si te descuidas cuando pasa un tiempo. Pero un producto no lo podemos obviar, no lo podemos desindexar de Google, y queremos que esté siempre en Google, ¿no? Con lo cual, necesitamos que Google rastree ese documento, ese producto, pues el mayor número de veces posible, que vea cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, ese producto tiene que ser accesible en el menor número de clics posibles de cara al usuario o en el menor número de saltos posibles de cara al robot de Google. Y eso ujú. nos lleva a plantear una arquitectura lo más plana posible, es decir, en 2, 3 niveles, pero lo más plana posible. Aquí yo he escuchado a compañeros decir que una parte silo, o sea, una arquitectura silo donde tú organices por temáticas y todo esto, que también es interesante, pero tienes que saber un poco también hasta dónde puedes llegar. Me refiero, porque si tienes una arquitectura silo y resulta que el producto está a 8 clics de distancia de la home, pues evidentemente va a ser un perjuicio y una mala experiencia de usuario. El Ujú, usuario se va a cansar de hacer clic, ¿no? También es cierto el tipo de e-commerce. Cada e-commerce se presta a una cosa u otra. Es decir, no es lo mismo tener un e-commerce de retail, un e-commerce de productos que los puede comprar cualquiera, e-commerce profesional, ¿no? Un e-commerce, por ejemplo, de venta de bombas de no sé cuánto, ujú. de agua o de depósitos o no sé cuánto, donde el usuario está más acostumbrado a buscar por filtros, a buscar por todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchas precauciones en un e-commerce, pero, insisto, el tipo de producto va a marcar un poco la arquitectura, pero yo lo haría lo más plana posible para que cualquier producto estuviese al menor número de clics del inicio. Sí, porque tenemos que ver también la naturaleza del e-commerce, del producto, es el que va a regir más o menos si vas a priorizar categorías, si vas a priorizar fichas de producto. Que la Claro. siguiente pregunta es también algo, una duda fundamental, sobre todo cuando nosotros damos cursos o cuando estás platicando con un posible cliente, te va a decir, bueno, ok, mi ficha de producto. Ese es todo un tema porque cuando tenemos las fichas de producto, ¿cómo diferencias la ficha del producto si vendes, por ejemplo, un reloj y ese reloj lo vende la competencia? Entonces normalmente pones el listado de las características Ujú. y esas características van a ser las mismas en todo e-commerce, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación harías tú para que la ficha de producto fuera un poco más relevante? A ver, aquí toca ser tremendamente original en la ficha de producto. Aquí debemos darle al usuario lo que quiere encontrar. Eso es lo primero, ¿vale? Ujú, ¿Qué quiere decir? No me vale con que en la ficha de producto no estén las características técnicas porque es lo que necesita el producto. Pero si yo ujú, estoy buscando una televisión pues no sé, un TV de 50 pulgadas 4K, pues yo quiero saber si es 4K, las dimensiones que tiene, los lúmenes que tiene o la visibilidad que tiene, el tiempo de respuesta que tiene. Lo quiero saber todo y lo quiero saber de la forma más rápida posible. Pero es que además quiero saber los comentarios que tiene ese TV por parte de los clientes. Pero es que además quiero saber mm, si es fácil instalarlo, cómo está. Es decir, algunas cosas que podamos hacer con el televisor, cómo puedo conectar un ordenador, cómo puedo, si me va, cuántos puertos tiene, no sé, todo esto. Por un lado está muy bien que está la ficha técnica, que con eso se cuenta, evidentemente, y que eso va a ser lo mismo o parecido en todos sitios, ujú, pero por otra parte podemos hacer cosas innovadoras y cosas interesantes. Por ejemplo, ya no solo un TV, sino imagínate, aquí en España es muy famoso, en Latinoamérica no sé si tanto, o el tema del jamón, por ejemplo, jamón. ujú, Un jamón de bellota o un jamón de tal, o un vino, por ejemplo, imagínate, un vino. ujú, Eh, un vino en el cual tú tienes una tienda de vinos y vendes un vino online, ¿no? Ese vino va a ser igual, ese vino, que el que se vende en la competencia, en la otra competencia. Con lo cual, no está mal. Ahora bien, si tú cuentas la historia de ese vino,
Ujú. desde que se hizo el enólogo, no sé cuánto, metes alguna entrevista al enólogo o incluso metes un vídeo de alguien, de algún sumillero o lo que sea, catando, haciendo la cata de ese vino, pues evidentemente metes contenido adicional para que el usuario se quede más tiempo en esa página y se pueda posicionar mejor. Pero es que además, eso desde el punto de vista de los buscadores, pero es que además va a propiciar para que el usuario pueda tener más argumentos para finalmente comprar ese producto, sin distraerlos de la propia página de producto. Sí, porque entonces le estás ofreciendo más contenido de valor, que a final de cuentas lo que estás haciendo es ayudarle a tomar una decisión más documentada a tu Ujú. usuario y te estás diferenciando de lo que hace la mayoría de la competencia. Eso Porque es, sí, eso de es. verdad, de repente, cuando haces un benchmark con algunos e-commerce, tú ves exactamente lo mismo. O sea, las fotos, las características y ya, para de contar, mientras puedes hacer, como tú bien lo decías, tremendamente original, ¿no? Meter videos, meter contenidos, todo ese tipo de cosas. Sí, pero también te encuentras un montón de problemas por ejemplo, páginas que meten contenido de 3, 4, 5 mil palabras y Ujú. sin embargo tienes a la competencia que sigue estando en primera, segunda posición que no tiene apenas palabras, ¿no? O que su ficha de producto es bastante más pequeña, ¿no? Y es que al final la autoridad es un grado en esto del SEO y Ujú. además el mejor contenido no es el más grande, sino el que mejor responde a las necesidades de búsqueda del usuario, ¿no? A esa Exactamente. pregunta que hace el usuario en Google. Y esto es importante, ¿no? Como bien dices, de nada va a servir que tengamos 5,000 palabras si no van a aportar valor y si no van a responder a esa intención. Eso es. También algo que nos gusta aquí hacer en el podcast es que nuestros invitados nos digan algunos tips. En este caso, ¿qué tips nos recomendarías, Antonio, para un e-commerce? Tips. A ver, yo soy muy claro con el tema de los e-commerce. Creo que todo el mundo, que nadie puede decir lo que funciona y lo que no funciona de forma fehaciente para un nicho, Ujú. porque es que cada página web, incluso, o sea, cada e-commerce dentro de un propio nicho es distinto, ¿vale? Ujú. No funciona de la misma forma. Creo que el primer tips y el mejor que podría dar es generar confianza dentro del e-commerce, ¿vale? Ujú. Si no hay confianza para comprar, la gente se irá a Amazon a buscar ese mismo producto porque no confía en ese e-commerce, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Lo Ujú. segundo es que últimamente que está muy de moda y yo creo que con razón, están convirtiendo mucho los chatbots, ¿vale? Es decir, Ujú. si se hace bien, creo que es uno de los mejores recursos que se puede trabajar dentro de una e-commerce. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque tú puedes preguntarle a esa persona cualquier cosa, cualquier duda que tú tengas, tanto si has comprado como si no has comprado y sabes que tienes una persona que le puedes reclamar o lo que sea, ¿de acuerdo? Y que Ujú. además te van a contestar. Eh, lo segundo es intentar definir la estrategia SEO desde el principio, o sea, lo tercero, perdón, intentar definir la estrategia SEO desde el principio y que no quede nada, nada, insisto, a la improvisación. Ujú. Saber cómo se tienen que hacer las cosas y no olvidar el link building, que es imprescindible si quieres trabajar un e-commerce. La competencia gasta cientos de miles de euros en SEO. Incluso tiene departamentos propios con varias personas trabajando el SEO de un e-commerce, trabajando el SEO, visibilidad, audiencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Si nosotros no tenemos, evidentemente, ese presupuesto de 100.000, 200, 300.000 euros, evidentemente, cuando empezamos, pues no podemos optar a lo que opta pues no sé, MediaMarkt o PC Componentes o yo qué sé, o ya no por no hablarte de las muy grandes, o Zara o lo que sea, ¿no? Ujú. Pero sí que podemos robarle tráfico a esa gente. Robarle tráfico, pero no va a valer de nada robarle tráfico si no tenemos una buena imagen y generamos confianza, ¿de acuerdo? Esto sí que es imprescindible. Desde el punto de vista de robarle tráfico a esas marcas grandes, creo que el cambio de algoritmo que hubo en junio de 2019, la diversidad de dominio, por el cual solo se posicionan dos Ujú. URLs del mismo dominio o subdominio, ¿no?
pues ha venido muy bien a gente que quiere posicionar con la palabra de la marca, ¿no? Por ejemplo, tú quieres posicionarte, tienes no sé, vendes PlayStation, por ejemplo, imagínate, y quieres Ujú, posicionarte por Sony o por PlayStation y vas a tener una posibilidad porque la URL de Sony va a aparecer solamente 2 veces. Por ejemplo, te encuentras que seguros o jubilación anticipada y todo esto, te encuentras a las grandes agencias de seguros que montan sus URLs alternativas y sus dominios alternativos para ujú. poder estar en esa primera página también. BBVA, por ejemplo, para jubilación anticipada, por ejemplo, en este caso, montó una web alternativa para poder estar 2 de BBVA y otras 2 de su web alternativa y tener un poco 4 resultados de búsqueda porque había desaparecido los 4 resultados de búsqueda completos. Esto en una e-commerce para nosotros nos viene genial, pero también tenemos que tener en cuenta que esa e-commerce tiene que ser viva, no Ujú, puede estar obsoleta. Tenemos que saber muy bien lo que vendemos y conocer el producto que se vende para entender la estacionalidad del producto y cuáles son los picos de venta de ese producto, para saber un poco qué tenemos que vender en cada zona del año, ¿no? En cada época del año. Obviamente hay que hacer promoción en plataformas externas, porque si no te come los mocos, como se suele decir, ujú. pero no tienes que dejar nada a la improvisación y todo esto tienes que tenerlo muy controlado. Sí, es fundamental lo que nos estás comentando y precisamente ahorita con la estacionalidad, me recordé algo una consulta que me hicieron. ¿Tú qué recomendarías, por ejemplo, con aquellos productos que solamente se venden, que ya están posicionados y Ujú. y que ya, por ejemplo, se agotaron o son estacionales y posteriormente los vendes hasta dentro de 6 meses o un año? ¿Qué hacer con esas fichas? Mira, esto le pasa mucho a los e-commerce de moda, ¿vale? Ujú, Si analizáis la página de Zara.com, que ahora está un SEO español, además de Murcia, de mi zona, de donde vivo yo, Pedro Martínez, que es muy bueno. Estaba antes en unidad editorial, era SEO del Mundo.es y todo esto. Si analizas Zara, ves cómo crece el posicionamiento, luego cae, luego crece de nuevo, luego cae, luego crece de nuevo, luego cae cada 6 meses, ¿no? Y esas son las épocas del año en las que dura primavera, verano y otoño-invierno, ¿no? Es decir, las dos estacionalidades, entre comillas, que pueda tener un negocio de moda, ¿no? ujú, Aquí tenemos que saber muy bien por qué, porque ellos, por ejemplo, cambian todas las URLs y meten URLs nuevas, productos nuevos y eliminan todo lo anterior, con lo cual cae el posicionamiento, sube de nuevo después con redireccionamientos, luego cae y luego sube de nuevo, ¿no? Aquí tenemos dos opciones. Hacer eso si eres muy grande y tu dominio tiene una autoridad tal para poder solventar una caída de ese tipo ujú, lo más rápidamente posible. O tenemos la otra opción, que es tener tus productos de temporada A y de temporada B, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a colocar, vamos a priorizar con enlaces internos y con enlaces externos en cada temporada a esos productos que quieras vender en esa temporada, esconder un poco más los de la temporada anterior, obviamente, tenerlos ahí, pero para no perder el SEO total de esos productos para que cuando digas de cambiar, pues cambiar uno por otro y que empiecen otra vez a ser rentable cambiando enlaces internos y todo esto. Yo soy partidario de, insisto, si no tienes el presupuesto y tu e-commerce no es muy, muy, muy grande, no tiene mucha autoridad, tener los dos productos y luego tenerlos orientados dentro de tu e-commerce según la época del año en la que se vayan a vender. ujú. Ahora bien, Sí, si tienes un producto que va a ajá, desaparecer, se ha descatalogado y todo esto, tienes dos opciones. Una, quitarlo y redireccionarlo o mantenerlo. O sea, ahí según, aquí van gustos, ¿eh? Si quieres mantener ese producto, pero no tienes stock, está descatalogado o lo que sea, quieres que la gente, a ver, imagínate que se posiciona un vino, por ejemplo, pero ese vino ya no existe, esa añada, ¿no? Y ujú, justo le dices, no, entra aquí que esta añada sí que la tenemos. Bueno, es un segundo clic que tiene que hacer el usuario, con lo cual puede ser una mala experiencia de usuario, porque lo mismo que hace clic ahí puede hacer clic atrás, ¿no? Pero, claro, hay veces que el redireccionamiento no funciona de la forma adecuada y se pierde el posicionamiento de ese producto. ¿Qué soy partidario yo de hacer aquí? Pues bien, aquí yo redirecciono siempre. Insisto, si un producto ya no existe, lo quito y lo redirecciono. Y además
quito todos los enlaces internos de ese producto y los meto Ujú, al sitio nuevo para que no haya problema, ¿vale? En este caso, cuando hacemos una redirección de un producto y quitamos un producto, tenemos que quitar todos los enlaces internos para que no haya ningún enlace roto ni ningún enlace redireccionado, ni interno ni externo. Y esto tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, si tenemos un producto, el que sea, que ha sido súper famoso y tiene tropecientos mil enlaces externos que ujú, son muy jodidos y muy difíciles de quitar, pues vamos a plantearnos qué hacemos con ese producto. A lo mejor cambiamos ese producto, cambiamos la ficha de producto, ¿vale? Mantenemos la URL, pero hemos cambiado el producto por un producto nuevo parecido al que ya había, ¿no? En ese ujú. sentido, modificando algún título, modificando metadescripción, modificando tal. ¿Por qué? Porque esos enlaces, evidentemente, nos están dando una fuerza importante y van a ser muy complicados de modificar o de cambiar. Porque si tú le pides al webmaster del sitio donde han puesto un enlace que te lo cambie y demás, pues a lo mejor hasta te lo quita, ¿vale? Con lo cual esto hay Sí, que, hay que llevar cuidado. sí, es fundamental lo que nos estás comentando. Y también el tema que vamos a hablar un poquitito, todavía tenemos aquí tiempo, el link building dentro de un e-commerce. No, aquí hay que ser tremendamente natural con la e-commerce, ¿no? Según tengas la estrategia, ¿no? Es decir, si tienes una estrategia de solo posicionar categorías, pues evidentemente no vas a mandar un link, Ujú, un enlace externo al producto. Obviamente, ¿no? Ahora bien, si tú tienes indexado el producto y posicionado el producto, pues evidentemente ese link building lo tienes que diversificar, no solo a la home. La home obviamente va a recibir el mayor número de enlaces, pero porque te los van a poner de forma natural. Pero cuando tú te enfrentas a una campaña de link building, lo que tienes que hacer es diversificar. Yo normalmente pongo muy pocos enlaces a la home en los e-commerce que nosotros trabajamos, porque es que los de la home ya se ponen solos. Con link baiting o de forma natural los pone la gente. ujú, ¿De acuerdo? Los otros son los que nos encargamos de ponerlos nosotros para diversificar y que haya otros enlaces tanto a la ficha de producto como a la categoría en sí, a la familia de productos. Lo que sí que es cierto es que esos enlaces tienen que corresponder de forma semántica tanto el inicio como el fin, es decir, tanto el origen del ujú. enlace como el fin del enlace. No puede estar el enlace hablando de, yo qué sé, me lo invento, de vinos, por ejemplo, y tú lo mandes a un enlace yo qué sé, de televisiones, pues no tiene sentido, Ajá. ¿vale? Con lo cual, el origen y el fin de ese enlace, el contenido que haya en ambos, semánticamente tiene que ser parecido o por lo menos tiene que estar dentro del mismo clúster, ¿no? Que hablamos de contenido. Antonio, de verdad, creo que nos has aportado muchísimo valor. Tocamos puntos que son, creo que son dudas recurrentes cuando uno se enfrenta a una campaña de posicionamiento en e-commerce. Te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición. En dado caso que alguien de la audiencia quiera estar en contacto contigo, ¿por qué medios puede hacerlo, Antonio? Bueno, pues podéis contactar conmigo a través del blog del SEO.com, que es el blog mío donde tengo, y además está el formulario de contacto con mis datos, etcétera, etcétera, que es como mi marca personal, ¿no? Ujú. Está la agencia SEOstar, que es la agencia SEO para clientes, para aquel que quiera contratar algún servicio de nuestra agencia, de posicionamiento web, de lo que sea, o incluso pues si alguien que quiera algo relacionado con Senras, pues puede contactar con nosotros a través del apartado de contacto de Senras, ¿no? De la marca de la empresa, de la tool. Antonio, de verdad, he estado muy a gusto, he estado muy contento. Yo creo que podremos seguir platicando mucho tiempo, como siempre comento con los invitados en este podcast. Y espero que nos acompañes en alguna otra ocasión hablando de otro tema que sé que podríamos tocar. Seguro que sí. Yo la verdad que siempre que me llaman desde el otro lado del charco, como digo yo, para mí es cercano, no hay charco, está como aquí al lado. Y casi toda mi audiencia en el blog o casi todos los usuarios que se conectan al blog, oyentes, lectores, etcétera, etcétera, son de Latinoamérica, de México, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, etcétera, etcétera. Para mí son mis hermanos, o sea que me llevo genial con todos ellos, los quiero un montón y por eso pues yo siempre me desvivo por intentar aportar algo más
para que todo el mundo todo el mundo pueda llegar a ese conocimiento, ¿no? A esas ideas, porque ya lo dijo una persona, ya lo dijo Valle Inclán, ¿no? Que las ideas no son propiedad de una sola persona, sino que deberían de ser de todo el mundo. Exactamente. Antonio, muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed